Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Biblia Dice. Estamos muy contentos en esta hora porque estamos teniendo un tiempo muy especial y el día de hoy tenemos un invitado que yo considero que es muy importante en nuestra comunidad. Es un amigo de nosotros, pero también es alguien que es su trabajo en nuestra comunidad, sin duda alguna, ha sido muy especial y tenemos la bendición de tener en La Biblia Dice a nuestro amigo Marcos Barraza. Marcos, bienvenido. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por tenerme por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcos. Yo sé que tú eres muy ocupado, Marcos, y te agradezco mucho este tiempo y espero que en esta charla podamos tener un buen tiempo y podamos extraerte lo más que podamos, okay, considerando la limitación que tenemos del tiempo. No, al contrario, muy contento de esta iniciativa, de este proyecto que están iniciando con La Biblia Dice y no, al contrario. O sea, espero que sea, sé que va a ser un buen tiempo y esperemos que sí nos dé aprovecharlo al máximo. Por lo regular, siempre eres tú el que me has entrevistado, Marcos, sí, a mí, y lo cual agradezco mucho. Pero hoy, más que una entrevista, es una plática, claro, es una charla. Yo sé que no necesito presentarte, pero para la gente que nos mira fuera del contexto del área de la frontera de claro, Juárez, El Paso, hay mucha gente que tal vez no te conoce, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar por decirle, como decía ahorita al principio, que tú has hecho un trabajo que es muy importante y muy significativo, que implica, me imagino, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Marcos Barraza es una persona que trabaja en los medios de comunicación cristianos, más específicamente en la cadena Manantial, que es parte de Inspiracom, y tú estás al frente de la radio Manantial 91.1 FM sí, en la ciudad del Paso, correcto, y Ciudad Juárez. Correcto. Y en la programación de la cadena Manantial últimamente también. O sea, ¿tú estás programando todo? Sí, básicamente sí. O sea, como director de la cadena Manantial de todas las estaciones. ¿Cuánto tiempo tienes que tú empiezas vamos a llamar, a hacer tus pininos en la cuestión de la radio? Uy, voy para, si Dios permite, 24 años. 24 años. El próximo año, si Dios permite. Bueno, wow, pues ya este año casi, ¿no? Estamos ya entrando llovió, en 2022. Ya llovió. Casi 24 años desde que por primera vez me paré y empecé a hacer algo. ¿Qué comenzaste a hacer? 24 años. Controles. O sea, mi primer cuestión que pusieron. Controles es la cabina que ven ahí, o sea, la consola esa. Esa era mi primer función, era aprender cómo se manejaba en ese entonces todo. Y los controles, subir el micrófono, apagar, poner en aquel entonces usábamos los CDs para ponerlo, cassettes. Incluso me tocó usar un poquito los 8 tracks, todavía los cartuchos así, sí, de este tamaño. Los usé poco, pero los usé. Entonces, todo eso fue lo que empecé a hacer. Esos fueron mis primeros 6 meses, era nada más estar picando botones, subiendo y bajando, como los que se encargan que están en el sonido en la congregación ahí atrás. Básicamente esa era mi función. ¿Dónde se encontraba única función en aquel tiempo la Radio Manantial? Aquí localmente en El Paso estábamos en la calle Mesa. En aquel entonces estábamos en la calle Mesa, todavía. ¿Y después de esa área técnica, qué empezaste a hacer? Pues ya la única diferencia fue que empecé a hablar. O sea, ya me dieron la oportunidad de estar como locutor, es decir, participar al aire. Aparte, hacía lo mismo, pero aparte hacía, podía estar al aire. Y así duró un buen rato. Ya después empecé a lo que se llama programar. Programar, pues acomodar que todo salga a la hora que tiene que salir. Esa fue mi siguiente función y así estuve un rato. Ya después hacía un poquito más de cosas de programa, de estar al aire. Uh-huh. Y luego ya y así estuve un buen rato, yo creo. Y ya empecé a hacer producción también. Ya producción uno tiene que editar, empezar a hacer todo el material pregrabado que va a salir, ¿no? Los spots pregrabados que salen. Entonces, ya empecé a aprender un poquito más de eso con el tiempo. Y luego después fue aprendiendo del área de relación pública y así, o sea... Tratar con los pastores, los exactamente, tener que tratar con los ministerios y así, sucesivamente. Marcos, en el ámbito, algo que me ha tocado ver a mí en las radioemisoras, es que no todos los locutores duran tanto. Podríamos decir que tú eres uno de los locutores que más ha durado al aire en nuestra comunidad. No te estoy diciendo viejo, aclarando. Sí, no. Pero empecé muy joven. Sé que era así, estaba en prepa cuando empecé. Cuando recién empecé.
Sí, pero ya gracias a Dios, sí, pues, todo ese tiempo, han sido casi de esos 24, 23. Y yo creo que basado en esa experiencia es algo que vamos a poder platicar, Marcos. Claro. Eres un hombre joven. ¿Qué edad tienes? 41 bueno, años. Eres un hombre joven todavía. Sí. Pero comenzaste muy joven también en el área de la radio, sirviendo en esa área de la radio. Y yo creo que ese tiempo te ha dado muchas vivencias, muchas experiencias. Has tenido aciertos, has tenido desaciertos. Y yo creo que muchas cosas te ha llevado a través de todo esto. Dios te ha ido enseñando muchas cosas. De tal manera que a mí se me hizo muy interesante y te agradezco que estés aquí. Claro. Porque yo creo que hay muchas cosas, Marcos, que a veces la gente no conoce y no sabe de ti. Y yo sé que ahorita hay mucha gente que ya está incursionando en la radio digital. A mí seguido me mandan, oiga, usted nos puede dar programas y claro. Yo veo ahora radios por todos lados. Sí, o sea, damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero yo creo que mucha gente puede también aprender de lo que tú has hecho. Cuando tú comienzas en la radio, ¿ya estabas casado? No, estaba en preparatoria. O sea, estaba en preparatoria todavía. Y digo en preparatoria porque estaba estudiando en México. O sea, no estaba en high school porque no estaba aquí. Yo vivía en Ciudad Juárez. Para los que no son de aquí, es nuestra frontera, es Ciudad Juárez. Entonces, yo vivía todavía en Ciudad Juárez. Iba a la preparatoria todavía en Ciudad Juárez, pero venía para acá a ayudar 1 o 2 horas a la semana. Entonces, cuando empecé, todavía estaba en prepa. Allá iba apenas a cumplir mis 18 años. Y era ir y venir. Sí. Ir y venir. Ir y venir, así estuve como 1 año, yo creo 2, casi. Wow. Casi un par de años. ¿Y aquí conoces a tu señora? ¿Quién? No, en realidad ya la conozco también allá. Muy curiosamente, yo ya la conozco por un amigo mío de la preparatoria, precisamente. Ya en mi último año de preparatoria es que empiezo a conocerlo un poco más. Salimos ya de la prepa. Pero yo mantengo la relación con esos amigos que tenía en la prepa y ya pues con ella, ¿no? Específicamente con quien empezamos la relación de noviazgo y ya después nos casamos. Pero no, fue también allá. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Es Perla, ¿verdad? Perla, mi esposa, voy a cumplir 18 años. 18 años y tienen... Voy a cumplir 18 años de casado ahora en enero. Y tienen 2 hijos. Tenemos 2 hijos, una de 13, Isabela, Santiago el mayor de 16. Wow. Yo creo que sin lugar a dudas, Perla fue la mujer que Dios tenía para ti, porque este trabajo es algo que es muy demandante, pero en mi experiencia, lo que me ha tocado visitarte en la radio, veo que siempre Perla está ahí a tu lado, sí, en la medida de su posibilidad de ella, claro, apoyándote, porque es algo muy demandante. A veces tienes que estar aquí y a veces tienes que estar saliendo. Sí, exactamente. Eso implica acoplarse al trabajo que ustedes hacen. Sí, exactamente, acoplarse. Trabajar con muchas personas. En el caso mío tengo la oportunidad de hacer un morning show. Entonces lo hago con una amiga mía, que Rocío, la conocen a Rocío Madrid, digo, fuera de la localidad, que todos la conocen. Claro. Le enviamos un saludo a Rocío. Exactamente, Madrid. Un saludo para Rocío. Y yo sé que en esa parte también, o sea, no todo el mundo se puede acoplar. Le digo, pasa porque en muchas ocasiones llega y ahí le dice, usted es de Rocío, ¿verdad? Con la que está en las mañanas, Marcos. No, y ella pues que la estén confundiendo a cada rato. Constantemente, pues no, o sea, a la larga, ya ahorita lo ha superado, pero al principio no cae muy en gracia, ¿verdad? Sí. Que lo estén confundiendo con uno con otra persona y así. Entonces, pero no, y eso requiere pues sí, de madurez y de apoyo y de estar ahí. Y aparte de eso, ¿no? La cuestión de los viajes, la cuestión de horarios que a veces no son muy usuales. Y también, bueno, parte de lo que es mi personalidad, ya por sí, aguantarme a mí por sí mismo, más lo del ministerio ya es un plus. Si el cielo fuera por obras, ella ya se lo ganó. Sí, exactamente. ¿A qué cantidad de gente llega más o menos Radio Manantial en el área fronteriza? Porque sabemos que tienen radioemisoras en toda la frontera, claro, de Juárez, de México y Estados Unidos. Pero en el área de Juárez, El Paso, Las Cruces, más o menos, ¿qué tanta gente llegan ustedes? No tenemos nosotros tanta información actualizada de ratings. Lo primero, porque hay que pagar los ratings, no nos los regalan. Entonces, son gratis y nosotros no tenemos tanto dinero como para invertir. Y el que tenemos no queremos invertirlo, nomás en saber cuánta gente nos escucha. Pero hemos podido conseguir algunos. Yo calculo que ya entre el agregado de las 3 ciudades estamos hablando de unas 100,000 personas aproximadamente.
Pues es un buen número. Fíjate que nosotros hicimos nuestra tarea el otro día y nos sentamos con una persona que nos estaba enseñando ese tipo de cosas. Y miramos que Radio Manantial es una radioemisora que la escucha mucha, pero mucha gente. Tienen muy buena audiencia y eso es algo que no se logra nomás porque sí. Hay todo un trabajo detrás. Y nos dimos cuenta que ustedes están llegando a un gran número de gente, de tal manera que hay mucha gente que no necesariamente está, vamos a llamarlo así, dentro del ámbito cristiano, pero que los escucha a ustedes. ¿A qué se debe eso, Marcos? Esa es la intención. La intención de tener un medio, en el caso de nosotros al menos, así, es poder llegar a la gente que no está a veces integrada a una congregación y que no tiene todos los rudimentos que normalmente una persona de congregación tiene. Entonces, que para ellos sea fácil escucharlo, sea amigable para ellos. Más que fácil, esa es la mejor palabra, amigable. Que sea amigable. Que puedan entender el evangelio fuera del lenguaje que nosotros acostumbramos normalmente dentro de nuestra cultura de la congregación y de los que crecimos y que todo el mundo ya se la sabe. Pero que fuera de eso, alguien que nunca ha tenido contacto probablemente podría no entender. Entonces, básicamente ahí, o sea, es hacer que la radio sea amigable para alguien que no está dentro de una congregación evangélica. Y por consecuente, al que ya está, pues va a ser amigable también. Entonces, esa es la intención. O sea, que una persona pueda fácilmente recomendarle a alguien y decirle, oye, pues escucha tal estación. Y la persona la puede escuchar y no se ponga tan rápido a la defensiva, sin diluir el mensaje, o sea, claro. Sin comprometer las convicciones. Claro. Simplemente las formas, buscar que sean más amigables para alguien que no es que no está acostumbrado a todo lo que es el ambiente cristiano evangélico. Es un proceso, Marcos, donde se empieza a considerar simple y sencillamente que la gente tenga acceso a las verdades de la palabra de Dios, a las verdades del evangelio, pero sin un contexto que a veces es muy habitual. Por ejemplo, dijo una persona una vez riéndose que estaba escuchando a un predicador o un locutor en la radio, ¿verdad? Y que decía, sí, hermanos, verdad, aleluya, porque hermano, verdad, aleluya. Y cada vez estaba diciendo aleluya y verdad, hermano, claro. Aleluya, verdad. Y dijo él, oye, me estás hablando con la verdad. A veces nosotros estamos muy metidos en nuestra forma, yo diría no cultura, a veces es subcultura, porque sí, hay que decirlo bien. Tal vez alguna gente lo decimos con todo respeto, pero a veces nosotros estamos presentando una subcultura y no presentando necesariamente a Cristo de tal manera que la gente lo pueda entender. Yo leía un versículo en el Salmo 104 donde dice, tú haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Me encanta eso cuando pienso en la radio, porque ustedes llegan a través de las ondas, ¿verdad? Hoy, aunque es digital también, pero se está llegando a la gente. Entonces, esa oportunidad de entrar a una oficina, de alguien está en el puente escuchando el radio, va a estar bastante tiempo ahí, en el tráfico, en su trabajo, en la casa. ¿En un asalto? Exacto. Me ha tocado eso. Esa es una historia maravillosa que yo la escuché apenas hace 2 meses. ¿Alguien escuchó radio en medio de un asalto? Y tenemos el testimonio grabado. ¿Cómo está eso? Haga de cuenta que esto fue justamente en una de las estaciones en la frontera. Sabemos de la violencia que existe y de los carjackings sí, que se hacen. Bueno, esta persona le intentaron hacer eso, un carjacking. Entonces llega, no me recuerdo si era un carjacking o era un secuestro express, pero por ahí va la cosa. Entonces se sube la persona, la amaga, le pide que se baje del carro. Ella no quería porque era mujer. Y estaban ahí entre que no, yo no me bajo, y pues bájate, aquí te quedas y te disparo, y se subió con ella al carro, te tienes que bajar. Entonces ella se niega, ella tenía manantial, ella escuchaba manantial, se negó a bajarse, y entonces no se lo lleva al carro, se baja él, empieza a escuchar, empieza a oír
lo que tenía ella. Y ella se baja. Perdón, él se baja y se va. La deja en paz. Wow. Pasa como 1 año y medio, 2, y él, este asaltante, logra ubicar a ella. Entonces va y la encuentra. Entonces, cuando ella la encuentra, ella lo ve, se asusta, le quedó grabado no se te olvida un rostro. El rostro de esos. Y entonces, le dice, ¿te acuerdas de mí? Claro. Entonces, ¿qué quieres? No, dice, nomás quiero decirte que vengo a darte las gracias. Wow. Dice, mi vida cambió después de ese día. Yo alcancé a escuchar. ¿Qué tanto pudo haber escuchado la persona? El sujeto ese ahí, ¿no? Wow. Pero dice que desde ahí despertó una cosquilla en él y empezó a buscar de Dios. Se integró a una congregación, entregó su vida a Cristo y nada más venía a darle testimonio a ella de lo que había ocurrido ese día y cómo se había abandonado. Pero la semilla, a final de cuentas, se quedó ahí. Ese día, en ese momento, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué me hubiera yo imaginado en el mejor de mis sueños? Que en un asalto alguien pueda escuchar la radio y sea el canal que Dios use para sembrar esa semilla en esa persona. Qué tremendo. Aquel hombre se levantó y dijo, hoy tengo carro nuevo, y lo que recibió fue vida nueva. Vida nueva, ¿no? sí. A través del mensaje. Oye, eso está impactante. Sí. ¿Sabes que yo escuché algo similar acerca de un amigo que fueron a secuestrarlo a su casa, se le metieron y no llegaba él, y los niños pusieron la televisión cristiana en la Ciudad de México. Claro. Y los asaltantes se cansaron, vieron la programación cristiana y dijeron, no, mejor ya nos vamos. Son casos así, claro. Pero yo estos casos son muy raros, pero me llama mucho la atención, de lo cual nos habla el impacto que puede traducir la radio. Ustedes tienen un lema en la radio que es, me encanta, pero me gustaría que tú lo dijeras. Bueno, tenemos varios, pero el principal es uno es inspirando tu vida, y un mensaje de fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. A mí me encanta. Sí. En 3 palabras resumen la vida. Porque todos me regañan porque me dicen, es que la Biblia dice fe, esperanza y amor. Yo les digo que fonéticamente se escucha mejor fe, amor y esperanza, que yo entiendo para los que dicen, es que si no dice Corintios, bueno. Y te regañan. Sí, me regañan, es que pero aquí el orden de los factores. Pero es que no afecta, o sea, es nada más. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente. Marcos, yo veo que algo que me gusta mucho de ustedes, que ahorita lo estabas diciendo antes de compartirnos este testimonio, que la radio está diseñada para llevar desde simplemente empezar a captar el interés de los no cristianos con un lenguaje muy sencillo, tratando temas de actualidad, respuestas bíblicas a situaciones prácticas de la vida, y después yo veo que la gente empieza a ser discipulada, aún por la radio, porque también tienen programas de estudio bíblico con grandes personalidades. En lo particular, yo quiero decirte algo como pastor, y te lo puedo decir a nombre de muchos pastores. Yo te aseguro que todos tenemos una persona en la iglesia que dice, yo empecé a escuchar la palabra de Dios porque escuché Radio Manantial. Radio Manantial, que tiene esa dinámica de empezar primeramente a captar el interés de la persona, apelar a un tema de actualidad. Y yo me encanta algo mucho que ustedes tienen, que dices, tienen una programación donde a veces hacen que la persona se empiece a preguntar por las cuestiones eternas sin necesidad de llegarle a caerle así de a bibliazos, ¿no? Claro. Sino siendo, como tú dices, bien lo decías, una actitud muy amigable, muy friendly a la hora de llegar sin diluir. Exactamente. Sin comprometer la convicción. Y muchas veces pensábamos, porque pues tiene que ser a través de una predicación propia. No, hay mucha gente que nos ha dicho, fue una canción la que Dios usó para empezar ahí el proceso de hablar a mi vida. Para algunos han sido canciones, para otros han sido prédicas o mensajes que está dando el locutor. Simplemente dejamos que Dios haga su trabajo. Tienen muchas, es muy versátil la radiodifusora. Pero yo veo también, ustedes tienen un programa que a mí me encanta porque animan a la gente. Vemos que hay formatos en radioemisoras seculares, ¿verdad? Muchos, pero ustedes tienen un formato donde trabajan desde tempranito para alentar a la gente, inspirarla, que se levante con una actitud diferente. Y ahí es donde yo veo también que mucha gente que no es cristiana
te escucha. Claro. ¿Cómo se llama ese programa? Levántate. 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 Sí, así se llama el programa. Es un formato morning show. Y la idea de un formato morning show es que tiene que ser ameno y divertido. Sí. Pero entonces tienes que encontrar ese balance de ser ameno y divertido, pero también al mismo tiempo, o sea, inspirador y revelar lo que Dios tiene. A veces está educativo, ¿no? Porque comparte. Ya está educativo. Y es que esta es la cuestión. Muchas veces ocurre con medios cristianos que lo que se trata de hacer es replicar lo que se hace en una congregación. Entonces, básicamente queremos replicar nada más lo que hacemos en la congregación al aire. Pero la realidad de las cosas es que no es la mejor manera, en mi opinión, y como percibo yo las cuestiones de los medios, para llegar a un grupo más grande. Okay. Pues de que va a llegar gente y de que va a transformar vidas, sí, pero creo que se puede hacer mejor en ese sentido, en donde no nada más repliquemos lo que tenemos en la congregación, sino que tengamos la manera de variar, porque en realidad la gente vive en un mundo en donde no todo es espiritual. ¿A qué me refiero con eso? A que claro. Pues la gente se preocupa obviamente por cuestiones que le ayuden en su vida diaria, por cuestiones que le informen, por cuestiones que lo entretengan, pero yo creo que debe de haber un entretenimiento que pueda ser sano, en donde te pueda reír, porque tristemente la mayoría del entretenimiento en los medios tiende siempre a caer en cuestiones sexuales, en cuestiones vulgares, sí. y como que tiene que haber eso para que... O frívolas. para que haya cierto entretenimiento. Entonces creo que la gente puede escuchar una familia y pueda tener eso, o sea, se pueda divertir, pero al mismo tiempo pueda también tener su tiempo para meditar y reflexionar. Creo que a veces uno de sus lemas es la radio que cuida de la familia, ¿no? Claro, sí, exactamente. La radio que cuida de la familia. Sí, sí. Tú estás mencionando ahorita algo que es muy importante. Precisamente estamos escuchando a un orador de la ciudad de Miami que estaba diciendo todos los temas que a veces no consideramos espirituales, pero que bíblicamente son muy espirituales. Él estaba hablando mucho de lo que era el descanso, saber cuidar tu cuerpo, y yo veo que incluso ustedes a veces dan ese tipo de tips, ¿no? De salud, de buenos hábitos, porque hay muchas cosas, como tú bien lo dices, que a veces consideramos que si no es lo que se predica, si no es el estudio, ¿no? O sea, no es espiritual. Cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, la actitud, qué importante es la actitud. Salud emocional, por así decirlo. Salud física, lo que comemos. Relaciones humanas. Y todo ese tipo de cosas son tópicos que ustedes tratan, y que eso es lo que hace que la radio sea relevante. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Marcos. ¿Qué ves tú? Yo sé que tienes muy poco tiempo para estar escuchando otras emisoras, no tienes prácticamente, pero yo creo que a estas alturas tú sabes qué trabaja y qué no trabaja, pero ¿qué son los errores más comunes que tú ves en general que comete la radio cristiana? Número uno, eso, tratar de replicar lo que ocurre en una congregación, o sea, tratar de hacer literalmente o sea, al aire lo que se hace en la congregación. Y lo segundo, y aquí voy a tener que ampliar un poco, es no profesionalizar lo que se hace. Y por profesionalizar no me refiero a que se deje de lado la parte espiritual del asunto. Profesionalizar me refiero a que cuando uno se dedica a esto, pero es difícil, porque se requiere de recursos para hacerlo. Y hay que mantener un equilibrio. Exactamente. Entonces, de repente, ¿qué ocurre en los medios? Y lo digo con todo el respeto. Se recurre mucho, por ejemplo, a los pastores para hacer la programación. En todo. Yo lo he visto en radio y en tele. Y está bien, creo que tienen su lugar. Pero si obviamente los ponen siempre... No. O sea, el pastor va a hacer lo que el pastor sabe hacer. Sí. Y lo que el Señor lo ha llamado a hacer es lo que él quiere hacer. O sea, en automático. En automático. Yo no culpo, en este caso, si es que se puede llamar así, o responsabilizo al pastor. Al pastor lo invitas y uno hace lo que uno sabe hacer y lo que uno es bueno. Pero cuando... ignoramos muchas cosas. Exactamente, eso es lo único que se hace. ¿Sí me explico? La realidad es que eso hace que de alguna manera
ya se pierde un poquito esa otra cuestión que llamábamos de variedad, todo se convierte de repente en un culto, en prédica, y se hace un culto realmente, y seamos reales, o sea, y aquí es una cuestión de ser muy honestos, o sea, quien quiere estar en un culto todos los días, no tiene sentido. O sea, yo sé que se hace sentir mucho más espiritual ser como el salmista, yo quiero habitar en tu casa todos los días y demás, pero seamos sinceros con nosotros mismos. La vida práctica no puede. O sea, en la vida práctica no funcionamos de esa manera. Entonces creo que esa es una de las cuestiones, pero yo entiendo la necesidad, de repente se hace eso porque no ocurre ninguno, o sea, en radio secular es muy raro que uno vea que el medio depende de gente diferente que viene a hacer o sea, la propuesta radial. En un medio, llámese tele, llámese radio, principalmente, difícilmente vemos que en el mundo secular se maneja de que fulanito viene y hace una hora, prenganito viene y se encarga del otro pedacito, el otro viene y hace otro. Aquí hay una continuidad. Entonces no hay consistencia, ¿sí me explico? Entonces cada quien hace lo que puede con lo que puede. Yo no digo que el Señor no lo use, porque sé que sí lo utiliza. O sea, de que lo utiliza. Pero disculpa que te rompa, pero a veces puede haber confusión. Exactamente. Y falta coherencia. O sea, coherencia a la hora de, consistencia, mejor dicho, a la hora de avanzar en cuanto a lo que uno quiere hacer con una misión, ¿no? Estamos mandando un mensaje confuso, equivocado, ¿no? A ver, sí. Puede pasar eso exactamente. O sea, es muy importante tener una línea. Sí. Sí, ser consistente, porque es lo que hacen todos los medios. O sea, yo veo los medios seculares, ¿por qué son tan buenos en estudios? Pues sí, porque la visión la llevan todos los que están ahí. Es una sola visión. Exactamente. O sea, tratamos de compartir esa visión, esa misión, y por ahí va. Todos caminan en esa dirección y eso permite el crecimiento. Insisto, no es que no lo use lo otro del Señor, porque sé que sí lo ha usado. A lo que me refiero es que seamos mejores mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, que es un medio de comunicación. O sea, cómo lo que Dios me dio lo puedo utilizar a lo más que pueda, y yo veo que las mejores prácticas la tiene a veces la gente secular en ese sentido, y cómo lo puedo hacer. Claro, es difícil, porque para tener un staff así, yo necesito poder pagarles. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque el medio es caro mantenerlo. Claro. Entonces, ¿cómo se mantienen muchas redes cristianas? Pues o pertenecen a una congregación, o tienen que pagar diferentes hermanos para poder estar al aire. Entonces, esa parte la entiendo, porque o sea, son los costos operativos. Son los costos operativos que de alguna manera tienen que salir para seguir al aire. Pero a veces, por enfocarnos más en eso, perdemos esa consistencia. O sea, ningún medio secular funciona como la radio cristiana o la tele cristiana en esos sentidos donde cada quien va y hace algo diferente. Y son todo ese tipo de cosas, Marcos, que a mí se me hace muy importante que la gente lo conozca, porque de ahí va a depender la credibilidad. Exacto. Y el que yo recomiende. Uh-huh. O sea, yo si alguien se acaba de convertir, yo lo quiero fijar, le digo, mira, yo en lo particular les he dicho, mira, escucha 91.1, escucha esta radio, porque sé que esa persona no va a venir mañana y me va a preguntar, oiga, no entendí algo. Uh-huh. O sea, es muy, muy amigable, pero eso es lo que hace que haya una credibilidad. ¿Crees tú que en los últimos años, hablando a nivel general, claro, ha estado en cuestión la credibilidad de los medios de comunicación cristianos? Y la credibilidad en los medios sí se ha visto afectado. Y yo creo que el principal elemento ahí ha sido la cuestión económica. Es un tema que siempre es dedicado en las congregaciones. Claro. Y en los medios, ¿no? Y yo sé de medios que tristemente tienen una mala fama por esa cuestión de que salen a pedir dinero. El dinero es necesario para esa cuestión, pero la cuestión ahí de que cuando se hace como que muy frecuente y se puede volver manipulativo el asunto, hace que sí es eso afectado para que la credibilidad se ve afectada. O sea, se ve afectado. Y eso afecta en general, ¿no? Porque pagan justos por pecadores. Sí. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo a pesar de estas situaciones ustedes se mantienen con esa credibilidad? Pues la respuesta corta es por obra de Dios, por gracia de Dios. La respuesta ya más, ¿cómo se ha visto manifestada esa gracia?
Digo esto porque, mira, claro. ustedes no necesitan hacer algo manipulativo, Claro, ni vender claro. dentro de un sensacionalismo Sí, sí, de sí. superfect cosas a Sí, cambio de... no vender bendiciones de Dios. No venden Ni indulgencias protestantes. indulgencias, ni bendiciones del Señor. Creemos firmemente que el Señor pone en los corazones, simplemente tenemos que generar y apoyar, o sea, mostrarle a la gente las oportunidades de cómo ellos se pueden unir a lo que Dios ya está haciendo. Porque la gente no le quiere dar a Manantial, y es lo que nosotros tratamos de enfatizar. Cuando quieran apoyar, no quieren apoyar a Manantial, quieren apoyar lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que queremos nosotros siempre enfatizar. O sea, ve lo que Dios hace a través de tu contribución. O sea, ahora sí que muéstrame tus obras, ¿no? Para mostrarte mi fe. Esa es la cuestión. O sea, que el enfoque va más bien en la misión que Dios nos ha dado, no tanto en el ministerio. Entonces buscamos que la gente se enfoque más en esa cuestión. ¿Qué es lo que Dios hace? Y ahora sí que quitarnos o tratar de quitarnos de en medio la mayor medida de lo posible. Enfocar a la gente a lo que Dios hace. Dios hace, o sea, tu aportación, la que sea, va a contribuir para que alguien probablemente, para que la radio siga. Pero queremos que la radio siga porque Dios va a hacer algo. O sea, con un propósito. Exactamente, porque Dios va a hacer algo. O sea, quiero que la radio esté al aire porque Dios la va a usar. Y ahí vamos viendo, ¿no? El ejemplo que daba del asalto. Pero así como ese hay muchos. O sea, nos ha tocado de gente literalmente en tiroteos, escuchando Manantial. O escuchando lo que Dios está hablando a través de Manantial. Me ha tocado gente que está en secuestros, gente que porque se la compartió y la iba escuchando rumbo al trabajo con su esposo, gente donde se pelea. O sea, yo lo que digo es, tenemos que generar o sea, el chiste es mantener la señal, porque no sabemos cómo Dios la quiere usar. Claro. O sea, es dejar que Dios nos use. Y de ahí cuando ustedes hacen sus radiotones, yo me he fijado que tiene una manera muy sencilla. No se venden, como decíamos ahorita, indulgencias protestantes. No se cuestionan o se intercambian bendiciones, ¿no? Porque incluso hay un chiste por ahí que escuché de una vez de una persona que fue a ese tipo de evento, ¿verdad? No era de ustedes, ¿verdad? Y dijo, no, hombre, fui a un evento de un medio de comunicación cristiano, dijo, y salí caminando. Y le preguntaron, ¿cómo eras paralítico? Y Dios te sanó. Dijo, no, me quitaron mi troca. Llegué en troca. Llegué en troca y salí caminando. Sí, no. Y sos totalmente, o sea, no. O sea, no quieres que la gente dé, queremos que, sobre todo, a la hora de dar, sí, y que ese es un tema muy sensible hablando de la credibilidad, que la gente agrade a Dios. Nosotros, nuestra responsabilidad como medio en ese sentido es que hacer que la gente se conecte con Dios, pero parte de que se conecte con Dios es que lo agrade. Y a Dios le agrada el dador alegre, es lo que nosotros decimos. Entonces queremos que así den, con alegría, no porque te hago sentir culpable, no porque te hago te manipulo. Te vendo una bendición, literalmente, o te manipulo, o te comparo. Y en la menor medida de lo posible en las cuestiones físicas, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que se pueden malinterpretar o se prestan, ¿no? Hay gente que quiere dar cosas. Y si yo doy, pero regálenselo a los que donan, ¿no? Y creen que a veces se puede prestar para que la gente dice, sí, pues usan eso para gancho, para que la gente ame. Pero no, sé que en realidad son gente que da en especie y quiero que se lo den a la gente que ha donado, ¿no? Pero buscamos que sea en la menor medida de lo posible hacer rifas o viajes o lo que usted quiera para que la gente llame o se comprometa económicamente, sino que sea más bien del corazón. Todo esto, Marcos, implica un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ahorita me estás hablando de la gran responsabilidad que es manejar esto de una manera ética, transparente, no vendiendo escenarios que no son, sino presentando a la gente las bondades que un medio de comunicación cristiano ofrece a la comunidad para traer esperanza, para traer fe, para inspirar a la gente a enfrentar la vida. Pero también hay algo que es muy importante, es
dentro de esos privilegios. Y cuando hablo de los privilegios, entiendo, Marcos, que hay muchas cosas lindas que a ustedes les toca experimentar del otro lado en cabina, del otro lado del micrófono, del otro lado del teléfono, llamadas que tú digas, a mí esta llamada me bendijo mucho, esta tal vez me robó el aliento. Háblame una experiencia de ese tipo. Uy, ha habido varias. Una de ellas me tocó cuando una persona nos contactó y nos había dicho que se acababa de morir hace poco tiempo su hijo. Wow. Su hijo lo habían matado y que para él era de mucha bendición la radio. A mí me llegó porque dije, wow, o sea, me puse en los zapatos de él y la situación que él estaba viviendo en ese momento y que él, lejos de estar enojado con Dios, se sentía agradecido y decía que la radio le ayudaba y que era de bendición. Sí, lo hace que aún a veces uno se sienta inmerecedor de lo que es y de lo que representa. Como que a veces tú estás en el trajín de la rutina dentro, llego, me levanto a tal hora, entro a tal hora al aire, programo esto, salgo, produzco, etcétera, etcétera. Pero como que a veces hay un tipo de llamadas, hay un tipo de interacción con la gente que te escucha y es donde tú te das cuenta realmente del impacto que está causando lo que tú haces para Dios. Y es donde tú dices, espérate, como que no me la creo, ¿verdad? Pero Dios a veces te dice, créetela. Claro. Porque lo que estás haciendo es algo que estás impactando la eternidad, no solamente la vida diaria, la eternidad. ¿Qué otro tipo de experiencia tú dices que han tenido que como equipo, como grupo, esa fue una llamada que tú atendiste, pero algo que como grupo les haya motivado? Uy, la mayoría va por ese lado. O sea, la mayoría va por ahí, por ese lado. Nos tocó también recibir otra que nos animó mucho. Fue de un hombre que nos llamaba desde Nayarit, pastor. Y se presentó, ¿no? Estoy pastoreando una congregación Nayarit. Solo quiero decirles que hace 10 años, casi 15, yo estaba en prisión. Un radio que me dieron ahí, yo lo empecé a hacer que funcionaba, estaba inservible. Lo hice, lo único que podía sintonizar era esa estación. Wow. Ahí Dios empezó a trabajar en mi vida. Me uní a la congregación que había dentro de la prisión, el Cerezo, en Ciudad Juárez, en este caso. Y salgo, ya llega mi época de liberarme. Me regreso a mi tierra, en este caso él era Nayarit, y empiezo a trabajar en la obra y ahora estoy pastoreando y le recomiendo a la gente que, o sea, nos tocó escucharlo ya muchos años después de lo que había Dios hecho durante los últimos 15 años en su vida. Ya nos tocó ver ya casi como quien dice el producto ya terminado, aunque no está realmente terminado, pero ya todo lo que había pasado. Pero a nosotros nos impactó mucho cómo todo lo que había pasado en esos años y cómo había iniciado, cómo la hora de tener una congregación y lo que Dios estaba haciendo. O sea, nos llamó mucho la atención, nos movió bastante. Háblame un poquito cómo era durante este tiempo de pandemia. La radio, si era importante, se convirtió en un instrumento, y yo quiero agradecerte públicamente, como cuando nos tuvimos que ir a cerrar y no podíamos llegar a nuestra gente, porque yo entiendo que hay gente, Marcos, que puede seguir una transmisión por una red social, pero hay gente que no. Entonces nos dimos cuenta cómo ahí la radio fue fundamental para nosotros. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes durante este tiempo de pandemia? La gente empezó con la pandemia. Yo tengo una frase, empezó a ver la muerte de cerquita. O sea, todos tenemos obviamente esa idea de que nos vamos a morir, pero cuando uno empieza a ver y a escuchar más y más de muerte, en el sentido de se contagian, se murió fulanito, todos tenemos a alguien que conocemos que se moría y que se enfermaba y que se moría. Sí. Y sobre todo al principio no nos había tocado vivir una pandemia de esta magnitud. Por un lado, en lo general, yo creo que ya la gente empezaba a tomar conciencia de yo me puedo morir, porque escuchábamos historias de, pues es que yo lo vi bien hace 2 semanas y ahora ya no está. Sí, que le dio, que se infectó y en 3 días se fue. Y yo había, o sea, esa sensación del miedo que estaba.
Y por otro lado decir, me puedo ir. O sea, en cualquier momento me puedo ir. Creo que nos enseñó a sentirnos más, en la mayoría, más vulnerables. Pero eso nos hizo empezar a pensar también en, ¿y luego qué? Creo que eso fue para mucha gente. Que aunque no lo expresaba, son de esas cosas y esos sentimientos que uno se va quedando. Y eso hizo, yo creo que hubiera esa necesidad de conocer un poquito más y de acercarse un poquito más a Dios. A lo eterno. Y con las congregaciones cerradas. Creo que las congregaciones también se vieron beneficiadas de hacer cosas en línea. Claro, sin duda alguna. Pero, pues como la radio es 24/7, teníamos esa, llamémosle ventaja, de estar ahí, de que de alguna manera se empezaban a acordar y empezaban a escuchar. ¿Podemos decir que se amplió la audiencia? Más. Sí. Yo creo que sí. O sea, vimos ese año como que una subida, sobre todo porque tratamos de compartir esperanza en medio de la incertidumbre. O sea, de recordar, nos a nosotros mismos y al mismo tiempo a la gente, del ancla que tenemos en Dios. Y eso yo creo que era lo que la gente escuchaba. O sea, porque uno casi a cualquier medio que le cambiaba, estaba escuchando... negativo. O sea, números y reportes y números y reportes y la gente se cansa. Sí, te harta. Entonces se sobresatura uno de información y que dijo fulanito y que pues estos me dicen esto y que el otro dicen lo otro. Y aquí estábamos como que no es que lo negábamos, pero no nos enfocábamos. Tratamos de mantener el enfoque no en el problema, sino en la esperanza. Sin negarnos al problema que había. Pero recordar la esperanza todo el tiempo. Y eso yo creo que hizo que muchas personas lograran encontrar esperanza ahí. Al mismo tiempo, con las congregaciones cerradas, pues, tener una fuente de alimento. Había gente que nos decían, me ha ayudado muchísimo. Claro. Porque no estoy yendo a mi congregación. Veo la prédica del domingo, pero pues no tengo mis estudios y como tú dices, semana. La gente se sensibilizó más, Marcos. Exactamente. A escuchar. Exactamente. A recibir algo. Exactamente. Marcos, sé que el tiempo ha corrido, pero yo quiero, número uno, quiero agradecerte este tiempo, pero quisiera también pedirte que más adelante nos dieras la segunda parte, porque claro, ¿cómo no? hoy yo sé que tú vas a tener cosas que hacer. Quisiera que, Marcos, nos despidiéramos hablando de algo muy importante. ¿Cómo ves tú la radio ahorita en esta transición donde ya ahora todos nos hicimos transmisores en digital, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves tú la radio frente a estos retos que estamos enfrentando? No solamente ya la pandemia, sino ya lo tecnológico, lo que viene en adelante. La era digital. La radio siempre ha tenido retos. Y ahora está frente a otro. Otra vez. Vamos a ver cómo le va. Porque cuando llegó la televisión, a mí no me tocó esa época, pero cuando llegó la televisión, los que tienen más tiempo que yo me dicen, el reto era, se va a acabar la radio. Llegó la tele y adiós la radio. Llegó el internet, ya se va a acabar la radio. Y no, ¿verdad? Y no, hasta ahorita no, gracias a Dios. O sea, la radio terrestre sigue ahí. Va a seguir evolucionando y va a tener que seguir adaptándose, la radio. Va a tener que empezar a penetrar más y más cada vez en lo... O sea que en lo digital. ¿Se tiene que diversificar? Sí, y ahora con la época de... una cosa que ocurre, ahora con la época estamos en la época de lo digital, de los podcasts, las pandemias nos hizo un boom. De TikTok. Un boom de TikTok y de podcasts que a mí me encantan, pero la cuestión con los podcasts y demás es que hay demasiados, o sea, hay exageradamente... O sea, literalmente cualquier persona puede hacer un podcast. Cada individuo puede hader un podcast si quiere. Claro. O sea, necesita solo su teléfono. No va a ser de gran calidad si usted quiere, pero con eso se puede hacer casi un video podcast. La cuestión que todavía tiene la radio hasta ahorita es la validez. Porque cualquier persona puede hacer un podcast, pero ¿qué validez tienes para eso, ¿no? Entonces la radio todavía sigue teniendo esa cuestión de la validez, pero eso tampoco es algo como para dormirse en sus laureles y quedarse así. La radio tiene que seguir readaptándose y transicionando a esta era digital. Creo que todavía le queda un rato. Yo no puedo decir que va a estar aquí para siempre, pero ha permanecido a pesar de todo. Simplemente sí tiene que seguirse
adaptando a lo nuevo de las nuevas generaciones. Hay gente que te sigue, Marcos, que a veces cuando nomás te escuchan a diario, ¿verdad? Y cuando yo les digo así porque hay gente que me escucha, ¿verdad? En otros lugares. Y le digo, lamento decepcionar. Pero yo tengo cara de radio, o sea, tengo cara para radio. Tengo cara para radio. Bueno, no para tele. ¿Qué te gustaría decirle a esa gente ahorita que estamos viviendo este tiempo? Estamos hablando, algunos dicen que la pandemia posiblemente se alargue hasta el 24. Puede ser. ¿Verdad? Nos vienen dando fechas así. Sí. Creo que si desde el principio nos hubieran dado la fecha que sabían que era, nos descorazonábamos, sí, ¿verdad? Es probable. Pero tú dijiste ahorita algo muy importante, nos hemos enfocado en traer esperanza. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a la gente en torno a esta esperanza que necesitamos? Hoy un pasaje que me llamó mucho la atención últimamente, que he leído muchas veces, pero como que el contexto ahora cambió para mí. Cuando habla Jesús de que cuando regrese el Hijo del Hombre se hallará fe en la tierra. Y una de las cuestiones es que los problemas del día a día, el mundo en el que vivimos, la sobreinformación que tenemos, la pandemia, encima de todo eso, pueden ir desgastando nuestra fe. Y creo que es una de las cuestiones muy importantes, el mantenernos firmes en la fe. O sea, yo he pasado de pedirle al Señor, más allá de que me solucione mis problemas o me ayude en mis situaciones, es a que mi fe siga firme, porque creo que si estamos firmes en nuestra fe, en el Señor, confiados en Él, vamos a poder atravesar ese tipo de cuestiones. Porque veo que a veces las enfermedades se pueden comer nuestra fe, en el sentido de que nos hacen, no sé, dudar. La adversidad en general se puede comer nuestra fe. Entonces creo que una de las cuestiones que se ha vuelto una de las prioridades, y invito a todos, es mantengámonos firmes en la fe, busquemos fortalecer esa fe cada día, porque es muy, muy importante para estas adversidades que vivimos. Y eso pues se alimenta de la esperanza en el Señor. Mantengámonos firmes en nuestra fe y me en recuerda... Dios. Claro, no fe en la fe, sino fe en Dios. Nuestra fe en el Señor. Claro. Y me llama la atención, como dicen Hebreos, como viendo al invisible. Exactamente. Y yo pienso que ahí donde ustedes, como un medio de comunicación, al hablar son gráficos. Esa es la magia de la radio, ¿no? Sí. Que te hace imaginar. El teatro de la mente. Tiene teatro de la mente. El teatro de la mente. Entonces, ahí donde ustedes nos ayudan, ahora sí que literalmente, a ver aquel ser invisible cuando ustedes nos hablan de las bondades, de ese carácter justo, amoroso, compasivo de Dios, y que Él siempre está ahí para darnos esperanza y para estar con nosotros y para darnos respuesta en la vida práctica en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sin duda alguna que la radio cristiana es un medio sumamente importante y yo te quiero agradecer, Marcos, por darnos este tiempo. Sé que tu agenda está ocupada, pero como te digo, me encantaría que nos volvieras a dar. Con todo gusto. Te comprometí aquí. No, con todo gusto. De verdad que con todo gusto. Muy honrado de poder estar aquí. Siempre ha sido y expreso públicamente mi admiración por el pastor Alba. Es uno de mis pastores que más admiro como predicador, como pastor y como Créeme persona. Que estoy estudiando para ser mejor. Sí, yo sé. Y que se prepara. Es algo que me gusta mucho del hermano Alba. O sea, es una de las personas que no siente que ya llegó a la cúspide y ya sabe todo, sino que es una constante preparación, y la palabra de Dios nos enseña justamente que eso es lo opuesto de ser necio. Eso es ser sabio, el saber lo que no sabemos para buscar cultivarlo y crecer, o sea, no creernos ya un producto terminado del Señor. Así que muy honrado de poder estar aquí. Gracias, Marcos, gracias por tu tiempo, gracias por tu honestidad y gracias por compartirnos esto que sin duda alguna nos enseña, le enseña muchas cosas. Yo creo que hay más cosas que la gente va a querer conocer de ti. Un día me gustaría que vinieras tú y Perla. Claro que sí. Porque... Si me quieren conocer de verdad, pregúntenle a ella. Por ahí. Y que Perla nos diga, ¿verdad? Claro. Ahorita yo todavía no convenzo a mi esposa que venga aquí conmigo, pero dijo, pero espérame, preparo la lista. Bueno, muchas gracias, Marcos. Les agradecemos a ustedes este tiempo. Sin duda alguna, compartan este podcast, sobre todo aquellos chavos que ahorita están haciendo
programas digitales, podcast, radio y todo eso, y que les animamos, ¿verdad?, a que sigan, a que sigamos difundiendo el mensaje de Dios a través de los medios, pero sobre todo que mucha gente que ahorita está atravesando juntamente con nosotros este proceso pueda saber que hay medios de comunicación cristiana que le van a inspirar, que le van a animar y que te van a ayudar a que tu fe se permanezca firme. Recuerda, hoy estamos con Marcos Barraza, Radio Manantial, en el 91.1 FM del dial, y estamos aquí para compartirles la bendición. Y yo quiero también animarlos que nos hagan clic en la campanita y que nos sigan a través de nuestro podcast La Biblia Dice. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo. Gracias, Marcos. Bendiciones, gracias.